Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los amigos y amigas, hermanas y hermanas que nos siguen. Gracias por la oportunidad de reunirnos para aprender más en su santo libro. Padre, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Querido Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y nos hemos detenido estudiando la experiencia de Josué, el sucesor de Moisés. Estamos analizando el capítulo 1, versículo 8 de Josué, donde nos habla de la palabra de Dios. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca cada una de mis enseñanzas. Y entonces dice la consecuencia: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vimos brevemente Jesús y la palabra. Ahora estamos trabajando con el Espíritu Santo y la palabra. Vimos Jesús con la espada en su boca. Ahora estamos estudiando que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En el tema anterior nos detuvimos a hacer una relación de la palabra y el Espíritu. Hoy necesitamos seguir avanzando en el conocimiento del Espíritu Santo, pero veremos el Espíritu Santo y los escritores bíblicos. Cuando usted lee la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, la palabra es clara y es específica en enseñarnos el origen, la inspiración de la Biblia. Dice 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 19 hasta el versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerde, en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se compara la Biblia con la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y sigue diciendo Pedro: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo el apóstol: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, quien sopló, quien inspiró la Biblia es el Espíritu Santo, desde Génesis y hasta Apocalipsis. De manera que se hace de rigor estudiar un poco más la relación del Espíritu Santo con los escritores bíblicos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué este sí y aquel no? ¿Qué fue lo que pasó con ellos en relación a la inspiración de la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. La Escritura
las Sagradas Escrituras son propiedad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo en los escritores bíblicos. Cuando usted sigue mirando en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, el apóstol Pablo levanta la mano y nos dice más acerca de esta palabra de Dios. Ponga cuidado. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 17. Dice la Biblia: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y sigue añadiendo: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. ¿Qué significa toda la escritura? Significa el Antiguo Testamento y significan los escritos sagrados del Nuevo Testamento. Dice al final Pablo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia habla acerca de la Biblia. Las Sagradas Escrituras hablan acerca de la Escritura. Nos hablan acerca de la palabra de Dios. Y el elemento clave es el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es respirada por Dios, es soplada por Dios, así como es inspirada por el Espíritu Santo, que es un ser divino también. Si seguimos leyendo en la Biblia, descubrimos cosas tan hermosas como lo que dice Jesús en San Mateo capítulo 4, versículo 4. Recuerde, estamos poniendo la mesa para entrar en un momento en detalles. Estamos hablando de la serie Jesús en mi casa. Estamos tocando el tópico del Espíritu Santo y la palabra, el Espíritu Santo y la espada. Y nos hemos detenido en el título El Espíritu Santo y los escritores bíblicos. Número 1, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Número 2, la Biblia fue inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesús a Mateo, capítulo 4, versículo 4. Cuando usted tiene la Biblia en la mano, puede estar muy seguro que tiene la palabra de Dios. Dice San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está enfrentando a Satanás y Satanás viene para tentar a Jesús. En este momento difícil e incómodo, Jesús se enfocó en la palabra de Dios y le está citando a Satanás la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, lo mismo que Cristo está diciendo. Versículo 4, San Mateo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es importante, pero la palabra de Dios es imprescindible. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que existe, el Señor lo creó con su poder. Lo creó utilizando su palabra. Dios dijo y existió. Dios dio la orden y apareció. Es tan todopoderosa la palabra de Dios que puede hacer aparecer de la nada todo un universo. De ahí la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios va más allá de los límites. Por eso es importante, es de vida o muerte, conocer, comprender y entender el Espíritu Santo en los escritores bíblicos. Hasta aquí hemos visto que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por Dios. Y ahora Jesús nos dice que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted se confía a Dios, fíjese que no estoy diciendo en Dios, estoy diciendo a Dios. Génesis 15,
El versículo 6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios no es algo, es alguien. La Biblia le enseña a usted y a mí la manera como podemos relacionarnos con Dios para conocerle. Conocer en este tenor no es solo recibir la información, no, es experimentar el compañerismo con alguien. Cuando usted conoce a alguien o cuando le quiere conocer, tiene que hacer 3 actividades, hemos repetido muchas veces. Número 1, tiene que escuchar a la persona. Número 2, tiene que hablarle a la persona. Y número 3, tiene que compartir con la persona para que haya un verdadero ginosco en griego, un conocimiento por experiencia, un conocimiento relacional, un conocimiento vivencial, un conocimiento como resultado de haber pasado tiempo con alguien. Y ese conocimiento se recibe a través de la palabra de Dios. Conocimiento. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No nos interesa lo que los hombres digan acerca de Dios, pero sí nos interesa lo que Dios dice a través de los hombres al hombre. Esta es la palabra de Dios. Dios habló a los hombres a través de los hombres. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres, pero es la palabra de Dios. Dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es a través del Espíritu Santo que podemos saber, que podemos aprender. Es a través del Espíritu Santo que podemos conocer, comprender y entender lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando Jesús se iba, prometió que enviara el Espíritu Santo para que enseñara, para que instruyera, para que capacitara a los discípulos en el conocimiento de Dios. Todo este conocimiento lo han depositado en la palabra del Señor. El elemento clave en ese conocimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos capacita, nos habilita y nos prepara para conocer, comprender y entender la palabra de Dios. Es un asunto espiritual. Por tal razón tiene que discernirse espiritualmente. Necesitamos conocer lo que es en el Espíritu y entender lo que es en la carne. Ya hemos hablado que la gente está o en Adán o en Cristo, o en la carne o en el Espíritu. Las personas están o en el viejo hombre o en el hombre nuevo. Las personas están o perdidos o salvados. No hay tercer lugar. O, dijo el Señor Jesús, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. De allí la importancia de conocer, comprender y entender al Espíritu Santo, que es el comandante y el que dirige ahora la iglesia en todo el mundo. Leímos en el tema anterior cómo decía la Biblia en el libro de los Hechos, el Espíritu dijo y el Espíritu me dijo y el Espíritu dijo vayan aquí, dijo no vayan aquí y el Espíritu me prohibió. El Espíritu guiando, dirigiendo y comandando la iglesia, como lo hace hasta el día de hoy. San Mateo capítulo número 22. Vamos a detenernos aquí un minutito para ver cómo el Señor Jesús hace énfasis en lo que estamos diciendo. El Señor Jesús le hace una pregunta a los escribas y los fariseos y los saduceos. ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos rápidamente contestan, de David. Y ahora Cristo entonces hace alusión a las palabras de David. Y entonces quedan sin habla, quedan con la boca callada. No saben cómo responderle a Jesús. Lo interesante de lo que Jesús dice es que lo que él cita en el Antiguo Testamento involucra al Espíritu Santo en relación a David. Ponga cuidado.
San Mateo capítulo 22, vamos a leer el problema completo. San Mateo capítulo 22, versículo 41 hasta el versículo 45. Ponga cuidado. Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo y los escritores bíblicos y estamos introduciéndonos con el valor, la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 22, versículo 41 y siguiente. Dice el versículo 41, Mateo 22. Mire qué interesante. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Recuerde que la palabra Cristo significa ungido en griego, la misma palabra Mesías que significa ungido en hebreo. ¿De quién es hijo el Cristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros? De David, le respondieron. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle. Ponga cuidado en lo que dice Jesús. Dice el Señor Jesús, versículo 43, Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que en alguna manera, de alguna forma, el Espíritu habilitó a David, dándole un conocimiento que él no tenía. El Espíritu nos habló a través de David. El Espíritu Santo tomó a David para hacer una declaración profunda y categórica que tiene que ver con la persona de Jesús. Cuando usted lo lee directamente, descubre la belleza y la profundidad de la palabra de Dios. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha. Lo dijo en el Espíritu. Y me llama la atención y me fascina cuando usted puede leer toda la Biblia desde el principio al fin y se da cuenta que la Biblia se explica a ella misma. La Biblia es su sola intérprete. Mire usted cómo dice en el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Jesús que lo dijo en el Espíritu. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es ese Señor a quien Jehová le habló? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Quién es ese Señor a quien David llama Señor? Entonces ahora se aclaran las cosas, porque en el Espíritu David nos menciona, nos habla acerca del Señor Jesús. Jehová dijo a mi Señor, y lo dijo David en el Espíritu. Llama la atención cuando buscamos un poco más acerca de David. El Espíritu Santo habló a través de David. Y mire qué cosa linda viene ahora. En 2 de Samuel, capítulo 23, los versículos 1 y 2. Mire lo que dice. 2 de Samuel, capítulo número 22, capítulo 23, versículo 1 y 2. 2 de Samuel, 23, 1 y 2. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia se explica a sí misma. Cuando estudiamos la palabra de Dios por la palabra de Dios, entonces descubrimos la verdad del Señor. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las... es 2 de Samuel, capítulo número 22. Ahora sí, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Estamos hablando de David. Dice:
habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dice ahora el versículo 2, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. David habló a Jehová las palabras que dice el cántico. Cuando usted lee el cántico, descubre cómo David exalta a Dios. Descubre cómo el Señor David muestra en hechos la maravillosa palabra de Dios. En el capítulo 23, mire qué cosa linda ahora, dicen los versículos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Y ahora dice, el ungido de Jacob, el dulce cantor de Israel, el ungido de Dios. Algunas frases, algunas versiones dicen y muestran cómo el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David. El ungido de Jehová, aquel que es lleno del Espíritu de Dios, aquel que tiene el Espíritu de Dios. Recuerden el Salmo 51, cuando David hace su pecado, aparece la maravillosa frase, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habló a través de David. Y ahora viene algo interesante, cómo David nos habla acerca de Jesús. Como el Espíritu de Dios que reposa en David, entonces nos habla a través de David con relación a la persona de Jesús. Y mire usted lo que dice el apóstol Pedro en su discurso de Pentecostés. Recuerde, hemos dicho y tenemos que repetir, toda la predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Tiene que ser bíblica porque debe ser, es necesario que sea la palabra de Dios, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted presenta la palabra de Dios, cuando presenta la Escritura, cuando presenta las Sagradas Escrituras, usted tiene nada que temer porque usted no está inventando sus propias cosas. No tiene ni que protegerse ni defenderse, usted presenta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad en sí misma, porque es la palabra de Dios. Hasta Jesús se sometió a la palabra de Dios. Cuando usted presenta la palabra de Dios, no tiene nada que temer. O como diría alguien, tiene nada que temer. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué interesante se pone esto ahora. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 29 en adelante, Pedro nos explica la importancia y la trascendencia de la palabra con relación a lo que había dicho David. Hechos capítulo 2, versículo 29 en adelante. Ponga cuidado. Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos entregarnos a Jesús, necesitamos entender y comprender que el único camino de salvación es Cristo Jesús. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Todo lo que tiene que ver con la salvación es Cristo Jesús. Por tanto, el Espíritu Santo viene a la tierra para dar a conocer a Jesús, para que conozcamos, comprendamos y entendamos a Jesús. Y ahora el Espíritu Santo que acaba de ser derramado, el Espíritu Santo que reposa en Pedro, el Espíritu Santo que reposó en esos 120 que bajaron del aposento alto, el Espíritu Santo que ahora está proclamando en distintos idiomas la verdad acerca de Jesús por todos lados, el Espíritu Santo que está impresionando los corazones de toda esa gente que vino del mundo entero y está reunida en Jerusalén celebrando la fiesta. Ese Espíritu Santo comienza a hablar a través de Pedro y entonces Pedro dice, capítulo 2, versículo 29, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire qué interesante, capítulo 2, versículo 29. Dice el verso 29, Hechos 2, 29. Dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro se introduce en esta sección del discurso con David. Sigue añadiendo, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y sigue hablando. Si usted mira la primera parte del discurso, Pedro enfatiza lo que dijo Joel, como la promesa del Padre, como el Espíritu se derramaría sobre la gente. Ahora, en su segunda parte, comienza a hablarnos acerca de Jesús. La primera parte, en el versículo 22, dice varones israelitas, y allí comienza Pedro a explicar. Pero aquí ahora vamos a esta nueva sección. Dice el versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está haciendo énfasis en lo que experimentó, lo que dijo David en relación al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y añade, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y llama la atención como concluye diciendo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El discurso comienza diciendo nada más y nada menos que se cumple la promesa del Padre. Se cumple la promesa de Dios cuando anuncia que derramaría el Espíritu Santo. En el versículo 14 del capítulo 2 dice la Biblia, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y entonces comienza a hablar del cumplimiento de lo que dijo Joel. Segunda parte del discurso, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, por prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y sigue presentando, sigue hablando. Y ahora encontramos, versículo 29, la tercera parte del discurso, donde Pedro dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ponga cuidado. Primera sección. ¿Cómo les llama Pedro? En la primera sección, Pedro dice, versículo 14, varones judíos. En la segunda sección, versículo 22, dice varones israelitas, pero en la tercera sección dice varones hermanos. En el versículo número 37, mire la que la gente hace. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién está trabajando en el corazón de esta gente? El Espíritu Santo. ¿Quién está hablando a través de Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Pedro? Presentando la palabra de Dios, mostrando los hechos y las evidencias de la Biblia en relación a lo que acaba de acontecer, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Que el Espíritu Santo convenció a la gente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué pasó? Que una gran multitud de personas se bautizaron en ese momento. 3,000 personas entregaron su corazón a Cristo Jesús porque recibieron el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, a través del instrumento llamado Pedro, con la guía y dirección y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa experiencia. ¿Quién inspiró a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a Joel? El Espíritu Santo. ¿Quién está dirigiendo todo y cada detalle? El Espíritu Santo.
El Espíritu y los escritores bíblicos estamos preparando el ambiente para luego ver cómo el Santo Espíritu estuvo presente en los escritores bíblicos, cómo el Espíritu Santo trabajó con cada uno de ellos. Y finalmente veremos la belleza de cómo aquellas personas fueron llenas del Espíritu Santo y cómo hoy usted también puede ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa, es maravillosa. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser cada día objeto de estudio por parte de cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, mire cómo Dios está envuelto y involucrado en todo esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, me encanta esta cita porque comienza de una forma tan interesante. Y Pablo nos presenta de una forma tan maravillosa. Comienza con una sola palabra, Hebreos 1, 1 y 2. Dice el versículo 1, Dios, coma. Solamente dice Dios, coma. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién fue? Dios. ¿Qué hizo? Les habló. ¿A quiénes? A los padres y a los profetas. Y añade ahora, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios. Esto es un asunto de Dios. No es de aquel o de no. Es un asunto que parte de Dios y regresa a Dios. Es un asunto serio, es un asunto pesado, es un asunto urgente. Dios. Y si seguimos buscando y mirando en la Biblia, descubrimos cosas maravillosas. Dios. El Espíritu Santo, el Señor Jesús, el Padre Celestial, el gobierno divino. Recuerde que cuando la Biblia comienza con la palabra Elohim. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Un nombre plural. Rúa Elohim. Jehová o Yahvé Elohim. Bar Elahim. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora estamos trabajando cómo el Espíritu Santo inspira la Biblia. Vimos cómo Dios inspira la Biblia. Cómo los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vemos cómo David en el Espíritu nos habla acerca de Jesús. Y el mismo Jesús cita lo que David dijo acerca de él. Cómo la palabra de Dios está avalada, autorizada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cómo el Señor Jesús, enfrentando a Satanás, no discutió, no argumentó, se limitó a citar la palabra de Dios. Y ni aun cuando Satanás le tira el gancho, ni aun cuando Satanás lo quiere atrapar, trayéndolo a su territorio, le cita a Satanás la Biblia y le corta un pedazo del Salmo 91. El Señor Jesús no argumentó, se limitó solo a citar la palabra de Dios. Amigo, amiga, el único refugio seguro es el Dios Todopoderoso. La única manera segura y cierta es la palabra de Dios. No argumente, cite la palabra de Dios, no argumente. Los argumentos se discuten y se vencen con otro argumento, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no necesita argumentación, pero sí necesita testificación. Por eso Jesús dijo, y será predicado el Evangelio por testimonio a todo el mundo, a todas las criaturas, y entonces vendrá el fin. Testimonio. Lo que necesita la palabra no es argumento, es testimonio. Conocí a Jesús, conocí a través de su palabra el mensaje de salvación, acepté a Jesús, a quien conocí a través de su palabra, me entregué a Él y ahora el Santo Espíritu vino y me cambió y me transformó. Ese testimonio es poderoso porque avala el trabajo del Espíritu en la vida suya y en la vida mía. Es como la experiencia de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé condenó al mundo antediluviano. ¿Cómo lo condenó? Por su testimonio, por su experiencia.
En medio de la vorágine de esos tiempos, cuando el mundo estaba completamente acabado y perdido, una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos, era fiel, se mantuvieron fieles a Dios. 8 personas. En un mundo que no se sabe cuántos miles de gente habían ya o millones. Dios tomó a Noé. Por eso en Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. 120 años de oportunidad le dio Dios al mundo antediluviano para que se arrepintieran. 120 años, habló el Espíritu Santo a través de Noé, para que se arrepintieran. 120 años haciendo el arca. Algunos lo aceptaron, murieron para cuando el diluvio llegó. Pero cuando el diluvio llegó, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos se mantuvieron firmes y fieles. Le creyeron a Dios, creyeron el mensaje que el Espíritu Santo predicó a través de Noé. La maldad era mucha en toda la tierra, dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo tocó a Noé, tocó a su esposa, tocó a sus hijos y las esposas de sus hijos y le creyeron a Dios. Y eso hizo la diferencia. El Señor Jesús dice que su venida será como en los días de Noé. Estos son los días de Noé. Ese es el tiempo que nos recuerda a Noé. Y si es como en los días de Noé, entonces necesitamos la experiencia que tuvieron estos hombres de la Biblia. En el libro de Miqueas aparece una declaración interesante. Y es que Miqueas dice que él está lleno de poder del Espíritu de Jehová. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 22, se le llama a este profeta, se le llama varón de Dios. Nombres o calificativos que se le da a aquellos hombres y mujeres que se entregan al Dios Todopoderoso. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 19, se le llama mensajero del Señor. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, se le llama atalaya, centinela. Y cuando seguimos buscando, entonces descubrimos cómo el Espíritu Santo trabajó con los escritores bíblicos. Llama la atención los detalles hermosos que aparecen como consecuencia. Desde Moisés y hasta Juan en el Apocalipsis, cómo el Espíritu estuvo trabajando con cada uno de esos escritores bíblicos. Y allí vamos a trabajar en la siguiente sección. Permita el cielo, permita Dios, amigo, amiga, que su experiencia sea tal con el Espíritu Santo, que empiece una experiencia de crecimiento constante, crecimiento continuo. Quien convence de pecado y de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Mire qué hermosura, Números capítulo número 11. Mire lo que dice la Biblia. Números capítulo 11, versículo 16, versículo 17. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Números capítulo 11, versículo 16 y versículo 17. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Una nota distintiva de los escritores bíblicos es que están llenos del Espíritu Santo. Y la experiencia de Moisés fue tal, lleno del Espíritu Santo, que mire lo que dice ahora. Versículo número 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Dios le está hablando a Moisés. Y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. He puesto tanto de mi Espíritu en ti, que voy a tomar del Espíritu que puse en ti para ponerla en la vida de esos 70 ancianos que te acompañarán para dirigir y guiar al pueblo. El Espíritu Santo.
Moisés escribió la Torá. Escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y algunos dicen que escribió también el libro de Job. Y llama la atención cómo el Señor Jesús cita a Moisés. San Lucas capítulo 24, versículo 27, San Lucas capítulo 24, a versículo 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús lo cita. San Juan capítulo 5, versículo 39 en adelante. Si ustedes creyesen en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. El Señor Jesús lo cita, lo menciona, lo dice. Ahora nos está diciendo el Señor que tomará del espíritu que puso en Moisés para poner en estos ancianos. Y aquí nos detenemos para terminar, para aterrizar. Continuaremos en la próxima sesión viendo cómo esos escritores bíblicos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo está envuelto en todo esto? Amigo, amiga, la clave está en creerle a Dios. Si usted decide tomar la Biblia, llenarse con la Biblia, permitir que la cabeza suya se sumerja en la Biblia, pedir al Espíritu Santo que le ilumine la mente para conocer, comprender y entender la Biblia, empezará un proceso de transformación, de regeneración, arrepentimiento, cambio de la mente, nuevo nacimiento obrado por el poder del Espíritu Santo. No es la sabiduría del que predica, no el conocimiento del maestro, no. Es el Espíritu de Dios a través de su palabra que puede producir una persona nueva. Créale a Dios y usted verá la gloria de Dios. Y te pregunto, amigo, amiga, ¿quieres ir al cielo? ¿Quiere vivir por siempre con el Señor en la patria eterna? ¿Quiere nacer de nuevo en este mundo? ¿Quiere ser instrumento de salvación? ¿Quiere llevar la salvación y la vida eterna a tu familia? ¿Quiere que el Santo Espíritu produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Quiere nacer de nuevo? ¿Quiere que el Santo Espíritu venga y te convenza de pecado, de justicia y de juicio? Entonces dile sí a la invitación de Dios. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús no miente. Y dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llenémonos de la carga del conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la salvación como es en Cristo Jesús, para que el Santo Espíritu venga a través de su palabra y haga el trabajo en nosotros. Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Si le da la oportunidad a Dios para que el Santo Espíritu venga y haga los cambios en su vida, levante la mano conmigo. Si le dice sí, le entrego mi vida al Dios Todopoderoso, levante la mano conmigo. Si dice sí, quiero que el Santo Espíritu venga a mi vida y a mi casa, para que yo y mi casa adoremos a Jehová, para que junto a mi familia tengamos el derecho de entrar a la patria eterna. Levante la mano y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Padre querido, gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, ilumine nuestra mente. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu. Señor, haga los cambios necesarios en nuestra vida. Rompa de nuestra vida esta inclinación tan carnal y despiértenos al mundo espiritual. Dios, nos rendimos a usted. Le rendimos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Le rendimos todo, Señor. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Envíe su Santo Espíritu para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, haga el cambio antes que sea demasiado tarde. Despiértenos, Padre eterno. Tráiganos a Jesús, quien es la salvación y la vida eterna, no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia. Que papá, mamá, los hijos y las hijas tengan el derecho de entrada en la patria celestial porque aceptaron y recibieron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y permitieron que el Santo Espíritu le transformara a la imagen y semejanza de Jesús, produciendo en ellos y ellas el nuevo nacimiento. Dios, se lo pedimos y rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.